de la manera de la capacidad de pensar, de sentir, tomar decisiones, lo que acabamos de leer. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Por qué menciono esto? Porque Dios nos creó así, con la capacidad de pensar, de ser inteligentes. Y sabe que lo que acabamos de leer, hay unas personas que perdieron su identidad. Y ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De que de ahí surgió todo. Así que si hoy nos toca trabajar y andamos cansados ahorita, me culpa a ellos. A Eva, no se van a enojar las mujeres. Pero ellos perdieron su identidad, pero sabe que hay alguien antes de ellos que perdió su identidad. ¿Cuántos lo saben? Que es Lucifer, Satanás. Y vemos que perdió su identidad. ¿Y cuál fue el castigo para él? Condenado a pasar en el lago de fuego por la eternidad. ¿Y qué pasa a los seres humanos? Al que no quiere obedecer y pierde su identidad, pues está condenado también a pasar el resto de sus días. El primer ser que perdió su identidad. Ahora bien, vemos que Adán y Eva, luego Lucifer viene y engaña a Eva, que lo que Dios había mandado, y como les mencioné anteriormente, Dios nos dio la capacidad de pensar y tomar esas decisiones. Y viene y se la convence a Eva de probar lo que Dios había prohibido. Y lastimosamente, pues desobedeció. Y son las consecuencias. Si usted ve algo muy importante que yo pensaba cuando estaba estudiando esto, cuando una persona pierde su identidad, no solo le alcanza a la persona, sino que a sus generaciones. Por eso es de tener cuidado, hermanos. ¿Y sabe por qué? Como le dije, yo quería predicar otra cosa, porque a mí me pasó que yo perdí mi identidad, y luego más adelante, porque yo perdí mi identidad en un tiempo. Y no alcanza solo a uno, hermano, alcanza a las personas que nos rodean. Si usted pierde su identidad, va a alcanzar a sus hijos. ¿Y por qué lo menciona? Si usted va más adelante en la Biblia, ¿cuáles fueron las consecuencias de Adán y Eva? Dice que Caín mató a Abel, fue el primer asesinato, derramar sangre inocente. Esas son las consecuencias de perder nuestra identidad. Pero nosotros como hijos de Dios, tómelo usted como una carga, como quiera, o que hay que esforzarnos de llevar esos problemas y no perder nuestra identidad. Que cuando el enemigo venga susurrando al oído, usted no sea eso. Porque lastimosamente en este tiempo la iglesia está así. Y me digan lo que me digan, algunos se enojen, y le digo porque yo en alguna ocasión andaba así, pero la iglesia, ay, enójense, yo no sé, yo les dije, pero se escucha más callado que un panteón, hermano. Y no es solo aquí, no estoy hablando, como les digo, no es que, ay, que hermano, que usted a mí me está diciendo, yo no sé, porque pasa eso, hermanos. Y yo hablaba una vez con el hermano, que a veces las personas se enojan con el pastor, con quien está predicando. Mire, en la iglesia que yo me congregaba anteriormente, cuando había unas familias bien problemáticas, o incluso yo tenía un amigo que empezó a andar mal, que perdió su identidad. Y cuando el pastor predicaba algo fuerte, me decía, nos decía a nosotros los amigos, ese pastor solo a mí me dice, ya no tiene conmigo, decía. No es así, hermano. Es porque Dios es quien habla. Pero lastimosamente, volviendo, no crean que se me escapa, que parece más ruido en un panteón. Pero ¿qué ha pasado? Porque la iglesia ha perdido su identidad. Y miren, es muy difícil, y el hermano lo sabrá, y los que están acá a veces. Amén, aleluya. A veces, hermano, el que está acá arriba está tratando tratando de que
y abajo. No, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque la iglesia ha perdido su identidad. Y es muy lamentable, hermano. Es muy lamentable para nosotros porque lastimosamente estamos en los últimos tiempos y lo digo porque todas las cosas que se están viviendo. Pero, hermanos, el llamado para nosotros es no perder nuestra identidad, porque el Espíritu de Dios se mueve en nosotros. Y yo no sé, yo los miro a ustedes, yo no conozco sus vidas, no conozco cuánto usted ora en su casa, no conozco cuánto usted lee la palabra, pero mire, le voy a decir, y le digo por qué hemos perdido nuestra identidad. Yo en un tiempo andaba así, como que uno le da pereza, el cansancio y todo eso, pero hermano, adopten de leer la palabra de Dios, aunque sea unos 3 capítulos. Y verá que le da hambre a uno de seguir leyendo. Fíjense que yo cuando leo, estaba leyendo una historia, ya se lo voy a mencionar más después, y yo entre más estaba leyendo. Ya la había leído antes, pero digo yo, como que me daba sed de seguir leyendo. Eso es cuando nosotros recuperamos nuestra identidad. Pero a veces, hermanos, se da en las iglesias y lamentablemente está pasando que le aseguro que muchos cristianos ni le dicen gracias, Señor, por este nuevo día que me has dado. Y le digo porque me ha pasado a mí también. Pero qué bonito se siente, hermano, cuando uno inicia el día. Dice, aunque sea que se levantó medio dormido con un ojo abierto y otro cerrado, pero cuando uno dice gracias, Señor, por este nuevo día que tú me has dado, eso es cuando no perdemos nuestra identidad. Amén. Y me ha pasado que cuando no oro antes de irme a trabajar, hasta me duele la cabeza y me pasa de todo. Siente largo el día. Se siente, y cuando uno le dice, Señor, dirige mi día, guárdame de todo peligro, si me pasa algo, pues voy contigo. Uno va confiado que si le pasa algo, no tiene miedo, pero cuando uno no ora, cuando usted se aflige porque se va a morir, hermano. Miren, pasó algo una vez que el pastor dijo, hermanos, ¿quiénes se quieren morir? Y todos nos quedamos callados, solo hermana Connie dijo, amén, dijo, sí, yo me quiero, se quiere morir, le digo, ¿verdad? Sí, me dijo, morir es ganancia, me dijo, morir en Cristo, pero los demás nos quedamos callados. ¿Por qué será? Hágase la pregunta a usted. Tal vez porque ha perdido su identidad. Puede ser, no sé, usted hágase su pregunta ahí. Pero eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros agotamos de volver a esa cena antigua, como lo mencionaba el hermano. Antes Dios se mueve en nuestra vida, hermano, y servimos de bendición para otras personas. Amén. Pues, como mencionaba, Dios nos ha dotado de esa manera de decidir, de pensar, de saber, aprender a tomar decisiones. Y yo quiero mencionar un punto muy importante. Que si pierde su identidad, el enemigo le hará fracasar. Y yo quiero mencionar un ejemplo. Esto es lo que yo estaba leyendo y yo decía, qué difícil cuando nos alejamos de Dios, cuáles son las consecuencias. Lo que mencioné al principio, no le alcanza solo a uno, sino que a nuestras generaciones. ¿Sabe por qué? Un ejemplo fue Saúl. Y el hermano Samuel predicó el mes pasado, no recuerdo, sobre Saúl, ¿no? Que decía, no pierda su cabeza, no pierda la cabeza. Y en realidad Saúl sí la perdió. Y no se lo alcanzó solo a él, sino que alcanzó a sus hijos. A Jonathan, no recuerdo el nombre del otro hijo que tenía, pero sí, porque ¿sabe qué? Saúl desobedeció. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel ya no quería a sus jueces, quería un rey, ¿ok? Dios escogió a Saúl. Y vemos aquí que Dios hablaba a Saúl qué es lo que iba a hacer a través de Samuel, ¿no? Samuel dice que escuchaba la voz de Dios. Y vemos a Saúl que Dios le da órdenes específicas. Pero vemos que Saúl, o sea, él mató. Hay un coro que dice, Saúl mató a mil y David a su. Saúl también tuvo sus victorias, pero ¿qué pasó? Que Saúl perdió su identidad.
Saúl perdió su identidad. Dios le dio, como le digo, órdenes específicas que él en 2 ocasiones, Dios, eso es lo que enojó a Dios, y dice que Dios le ordenó que matara a todos los amalecitas, parece que eran, ¿no? Porque habían impedido que el pueblo de Israel pasara cuando salieron, cuando andaban en el desierto. Y Dios ordenó, estaba enojado, dice que Dios se enojó con los amalecitas y le dio la orden que fuera y los matara a todos y que no dejara nada. Y vino Saúl, y todavía, mire, hasta me dio no sé qué cuando lo leí, qué desobediencia, que dice que se trajo todo el ganado gordo y perdonó la vida de rey, todo lo que las vacas flacas, todo lo que no servía, lo mataron, pero lo demás. Y todavía cuando lo encuentra Samuel, le dice: ¿qué hiciste? Es que me traje esto para hacer holocausto a Dios. Imagínense que le quería ofrecer algo que Dios había maldecido prácticamente. O sea, es la desobediencia cuando Saúl perdió su identidad. Y vemos que Dios se enojó. Y vemos en otra ocasión cuando él desobedece, cuando iban a pelear con los filisteos, y dice que tenía que esperar 7 días a Samuel para ofrecer el sacrificio, porque él no podía hacerlo, ¿no? Pero dice que la gente se empezó a preocupar, porque eran pocos, se empezó a preocupar, y unos se fueron por unas cuevas, otros se fueron, y usted sabe lo que pasó. Pero él desobedeció y ofreció sacrificio. Y cuando llegó Samuel, algo muy importante que quiero mencionar, lo que Dios dijo, que ya no quería a Saúl como rey, que había escogido otro, estaba decepcionado y que se arrepentía de haberlo puesto como rey, porque perdió su identidad. Y vemos que después fue crítico el final de él, terminó hasta consultando a divinos. Y lastimosamente eso está pasando en los cristianos. Usted puede ver otras iglesias más grandes donde hay muchas personas que cuando tienen un problema no recurren a Dios, recurren a divino. Y le digo porque allá en la zona donde yo viví, en El Salvador, sucede que había una señora de la iglesia tradicional que hacía oraciones, que adivina. Y mire, yo como sabía eso, es el diablo eso, porque cuando estaba pequeño yo padecía de algo, y mi amigo era nieto de esa señora, y una vez me dijo: te voy a llevar, me dijo que te hago oración, y así me llevó. Y la señora, cuando ella le agarró la mano y me dijo: tú tienes esa enfermedad porque te golpeaste así con un arroz. Esta señora, y pues yo estaba pequeño, pero yo entendía pues las cosas de Dios, estaba niño, pero ese es el diablo. Saúl terminó haciendo eso, consultando a divinos. Y vemos que jamás Dios le volvió a hablar. Y Dios escogió una persona que dijo que su reino iba a perdurar para siempre, su reinado iba a perdurar para siempre. Todo a causa porque dice que si él hubiese obedecido cuando ofreció ese sacrificio, ahí hubiera confirmado su reinado para siempre. Desobedeció. Y eso es lo que pasa si nosotros desobedecemos y nos alejamos de Dios de un solo. Si perdemos nuestra salvación. Pero si perduramos, vamos a ser como David, vamos a tener esa corona allá en los cielos, vamos a estar con nuestro Dios. Y vemos que Dios confirmó ese reinado de David, y vemos todo lo que hizo. Y yo quiero que usted vaya, porque dice que él intentó luego matar a David, y vea las consecuencias. Alguien me puede leer 1 Samuel 16, versículo 14. Algo muy duro, hermano, que yo me quedé así.
cuando lo estaba estudiando. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Y pues eso pasó. Terminó muy mal, imagínense, después de andar ganando batallas, después de escuchar la voz de Dios, ya no escuchaba la voz de Dios, sino que saber de qué escuchaba la voz de un espíritu humano. Pero esas son las consecuencias de perder nuestra identidad. Y ahora bien, Dios quiere que cuidemos nuestra identidad para que no tengamos esas consecuencias terribles. Y yo quiero mencionar otro punto muy importante. Ya hablamos de Saúl, de David, de Adán y Eva, y ya nos pasamos la Biblia. pero algo que Dios ponía en mi corazón, y yo pensaba, Dios, ¿qué quieres? Y Él puso en mi corazón: no pierda su identidad en tiempo de crisis. Y cuando hablamos de crisis, no hablamos solo de crisis económica, no hablamos solo de crisis, hermanos, hablamos de crisis como la que acabamos de pasar hace unos poquitos años. Muchas personas perdieron su identidad en la pandemia. Y así no lo quieran aceptar algunos, no sé, porque también, o sea, muchas personas perdieron mucho, por decirlo así, en la pandemia, pero lo más importante es que perdieron su identidad. En vez de acercarse a Dios, muchas personas se alejaron.